vicepresidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el especial placer de recibir al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Relaciones Institucionales y Administración, Mr. Maroš Šefčovič, al que va a presentar el secretario de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de España, don Diego López Garrido. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todos. Bueno, es un honor y un placer presentar en esta tribuna vieja conocida por mí a Maroš Šefčovič. Maroš Šefčovič es, me atrevería a decir, el comisario revelación de la Comisión Europea como vicepresidente y como comisario de Relaciones Interinstitucionales y de la Administración. Es, sin duda, el comisario con el que más veces la presidencia española de la Unión Europea se ha encontrado, con el que trabajamos de forma más directa y, por tanto, puede decirse que su cartera de Relaciones Interinstitucionales, desde luego, la desempeña con absoluta responsabilidad, con intensidad y con iniciativa, porque la Comisión Europea es quien tiene la iniciativa. Siempre decimos lo mismo, la iniciativa legislativa que le dan los tratados. En este caso, Maroš Šefčovič encarna perfectamente este papel de la Comisión. Es un vicepresidente de la Comisión que tiene una gran capacidad de iniciativa y ya lo demostró cuando, antes de ser elegido para ese cargo, votado por el Parlamento Europeo, se presentó ante el Parlamento Europeo. Aquí hay ilustres miembros del Parlamento, veo a Ignacio Salafranca, Íñigo Méndez de Vigo, a Enrique Guerrero, y ellos recordarán cómo Maroš Šefčovič contestó muy adecuadamente a esas preguntas y además contestó detenidamente a un cuestionario que le envió el Parlamento Europeo, donde mostró su gran capacidad, su claridad de ideas, su lucidez en cuanto a lo que es más importante desde el punto de vista político, que es saber cuáles son los objetivos esenciales, fundamentales, a lo que va a dedicar su tarea en estos años, en estos 5 años de mandato como vicepresidente de la Comisión Europea. Los miembros del Parlamento Europeo le preguntaron a Maroš Šefčovič cuáles iban a ser sus 3 más importantes prioridades en la hora de desarrollar las materias objeto de su cartera. Y además en un momento en el que estamos viviendo de crisis, decía el Parlamento Europeo, de crisis financiera, económica y social. Bueno, yo creo que Maroš Šefčovič contestó, y me parece que esa probablemente es la mejor forma de definirle en cuanto a lo que él pretende hacer en los próximos tiempos y además coincidiendo en principio con los meses de presidencia española, aunque es verdad que la Comisión Europea, no por culpa de Maroš Šefčovič, desde luego, pero la Comisión Europea empezó a ejercer sus funciones de una forma formal 2 meses después de que empezase la presidencia española, que empezó el 1 de enero de este año y la Comisión tomó posesión al final de febrero. Maroš Šefčovič contestó diciendo: la primera de las prioridades va a ser intentar darle a las instituciones europeas la máxima capacidad de liderazgo y intentar que se puedan implicar en ese liderazgo todos los sectores de la sociedad, desde el nivel nacional, regional, local, del mundo de los negocios, los sindicatos, la sociedad civil. Ese es el primer objetivo que tiene Maroš Šefčovič en estos años que le quedan por delante como vicepresidente y comisario encargado de Relaciones Institucionales. La segunda de las prioridades que dijo Maroš Šefčovič es
sigue siéndolo, su relación con el Parlamento Europeo, la Comisión y el Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo que nace del Tratado de Lisboa con una posición nueva, mucho más fuerte, como un Parlamento al que ya no se le puede decir aquello que decía Margaret Thatcher: esto es el Parlamento de la señorita Pepys, o el Parlamento de Mickey Mouse. Esa forma de definir el Parlamento Europeo, desde luego, ya nada tiene que ver con la realidad. Es un Parlamento Europeo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, el Parlamento más poderoso de Europa, y Maroš Šefčovič va a darle especial importancia a esa relación entre la Comisión y el Parlamento Europeo. Y la tercera de las prioridades que decía Maroš Šefčovič que iban a ser las suyas es precisamente el desarrollo del Tratado de Lisboa. Maroš Šefčovič decía que algunas de las principales instituciones o novedades que aparecían en ese tratado iban a ser objeto de su especial atención. También aquí lo ha demostrado, debo decir, porque ha habido algunas de ellas en donde la presidencia española ha hecho especial hincapié y sigue haciéndolo, y hay que decir que la Comisión ha respondido. La Comisión claramente ha respondido y, en primer lugar, Maroš Šefčovič, que es quien da la cara, por así decirlo, por parte de la Comisión en los asuntos más propiamente institucionales. Yo voy a destacar dos cosas. Lo voy a destacar además interesadamente, porque son dos cuestiones en que quiere redondear la presidencia española y dejar encarriladas para el futuro. Una es la iniciativa popular europea, la iniciativa legislativa popular europea, de la cual me ha oído hablar muchas veces Maroš Šefčovič, la que llama Barroso la iniciativa López Garrido, y perdón por la autocita, y la que yo llamaría iniciativa Šefčovič, porque él es el que realmente anticipó un mes el lanzamiento del texto por parte de la Comisión, se está ocupando muy intensamente de esa iniciativa legislativa popular, que ahora toca negociar a partir de ahora con el Parlamento Europeo. Yo espero que en el Consejo de Asuntos Generales del mes que viene podamos llegar a un acuerdo político en el seno del Consejo y luego le tocará al Parlamento Europeo el entenderse con ese asunto y, bueno, por ejemplo, aquí sé que Enrique Guerrero se está ocupando muy a fondo en la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo de este asunto, también sin duda Íñigo e Ignacio Salafranca. Este es sin duda uno de los elementos esenciales que hemos, desde el principio, nosotros los españoles en nuestra presidencia, considerado básico para las relaciones entre los ciudadanos y la Unión Europea. Y la otra cuestión es la del Servicio Europeo de Acción Exterior, el Servicio Diplomático Europeo. En estos momentos también debatiéndose en lo que se llaman los cuadrílogos, Comisión, Alta Representante, Parlamento Europeo y Consejo, y que esperamos también que pueda haber un acuerdo político de las cuatro patas sobre las que se sustenta el servicio diplomático, puede haber un acuerdo también político en presidencia española. Ya hay un principio de consenso, de acuerdo en el Consejo, hace falta que lo haya en las cuatro instituciones a que me he referido. Bien, pues como has visto, Maroš, yo siempre que puedo recuerdo estos temas para que podamos darle la mejor solución, la mejor salida, ya desde el principio, desde el comienzo de la nueva etapa política de la Unión. No solamente, por tanto, hablamos de economía en esta nueva etapa, sino de temas institucionales, de desarrollo del Tratado de Lisboa. Y, bueno, yo estoy seguro que Maroš Šefčovič y la presidencia española de la Unión han trabajado codo a codo y siguen haciéndolo. Y estoy seguro que él va a hacerlo también con las sucesivas presidencias del trío, para empezar con Bélgica y con Hungría. Bélgica toma el relevo el 1 de julio y seguirá siendo Maroš Šefčovič este hombre multidimensional que lleva el encargo de relacionarse con las instituciones de la Unión Europea en este momento trascendental de la vida de Europa. Es por eso tan importante tener aquí a Maroš Šefčovič una vez más en Madrid. Muchas gracias.
Good morning. Thank you very much, Mr. President. And I really would like to thank for the kind words to my dear friend Diego. And I realize that it's really very important to be very careful what you put in your questionnaire, because as you could see, it's very well analyzed, and you really have to think a lot before you present your ideas, because they are very much scrutinized in the European Parliament, and then later on when you are actually performing your job. At first, I would like to thank you very much to the invitation to this prestigious Forum Foro della Nuova Economia. Has become one of the most important places where the European and other issues are being debated, and I really appreciate to be invited and to have the opportunity to share with you some of the views, what we are now trying to accomplish in Brussels, what we are trying to accomplish together with the Spanish presidency and with the European Parliament. I'm also very impressed by the scores of very important personalities who came to discuss with us Europe this morning. I'm very glad that I see many of my friends from the European Parliament. I see my good friend Ambassador of Slovakia here. I see the Slovak flag, so really you organized it excellently. And if it comes to the topics which have been brought up by Diego López Garrido, I should focus what we accomplished in these first few months since the Commission got into the offices. As you know, we had certain delay because of the protracted, prolonged ratification process of the Lisbon Treaty. Then we went through very challenging and very politically charged process of hearings. So we started with a delay. But since that, I can tell you that the work is very intensive, and the Commission is cooperating excellently with the Spanish presidency and, of course, with the European Parliament. Because there is a lot of things to do, because a lot of things came into the same time, and I think that the Spanish presidency will be remembered for many things. First, it's the first presidency since the Lisbon Treaty came into the power. It's a presidency which had to navigate the European Union through the getting into the new legal system. And it's presidency which had to navigate the whole Europe through many different crises, be it economic, be it fiscal, be it ash cloud from Iceland, and many other issues. So it's the work where they have to follow their priorities and at the same time to take care of emergencies. If I should summarize the start and the continuous work of the Commission, I think that even if you look back into these few months, I think that we have a very solid track record already. And if it comes to the area of my responsibilities, which is the implementation of the Lisbon Treaty, I think we already accomplished a lot. Some of the things been already mentioned by Diego, but just to name other few, we already approved the draft negotiating mandate for the Union accession to the European Convention of Human Rights, which is very important for the citizens. We already prepared the proposals linked to the new budgetary. Los nuevos aspectos presupuestarios introducidos por el tratado, y también hemos trabajado muy duramente con la presidencia española y el Parlamento Europeo para establecer el servicio de acción externa o diplomático. Pero una de las cosas muy importantes para los ciudadanos de Europa es la iniciativa europea del ciudadano, que es una iniciativa totalmente nueva a nivel europeo, que creo que va a traer consigo muchos aspectos y va a cambiar las cosas, o cómo se hacen las cosas en Bruselas. Porque si a mí me preguntaran quiénes son los ganadores, digamos, del Tratado de Lisboa, la respuesta sería decir, bueno, han sido los parlamentos, el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, que ahora pues tienen mucha más implicación en el proceso legislativo, y los ganadores mayores son los ciudadanos, porque a través de la iniciativa europea del ciudadano llevamos una nueva herramienta que crea el instrumento que permitirá a los ciudadanos establecer el programa del proceso de toma de decisiones en Bruselas, un nuevo instrumento para presentar sus ideas, y yo diría crear la presión política en relación con los que toman las decisiones en Bruselas. Así que lo que estamos haciendo con esta iniciativa es añadir una capa de democracia participatoria
a la democracia representativa. Es decir, que ahora tendremos una estructura muy sólida en virtud de la cual la democracia parlamentaria será importantísima, representada por el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, y encima otra capa que permitirá a los ciudadanos expresar sus opiniones, invitar a la Comisión a presentar las iniciativas, los programas, las ideas y, por supuesto, la gama. El alcance va a ser grande porque, bueno, tienen que ver con los poderes de la Comisión y el espacio cubierto por el Tratado Europeo. Podría ser, pues, cosas como protección del consumidor, cuestiones medioambientales, condiciones de trabajo, por mencionar simplemente 3 cosas. Y bueno, tengo mucha esperanza de que los ciudadanos europeos y esta iniciativa del ciudadano va a traer otra cosa positiva, que va a ser el elemento de mayor debate europeo sobre asuntos europeos. Espero que sea el instrumento que traiga que lleve más asuntos europeos a los programas nacionales de los países. Cuando tengamos las próximas elecciones europeas, por ejemplo, que los asuntos no sean tanto nacionales como europeos, se hable más de Europa. Me gustaría que la Europa del futuro se hable más de las cuestiones europeas, que son tan importantes para todos nosotros. De forma que cuando empezamos los preparativos de la iniciativa del ciudadano, hemos tenido mucho cuidado, queríamos escuchar todas las voces, todas las opiniones y ser amplios en el proceso de consulta. Hablamos con ONGs, parlamentos, ciudadanos que nos enviaran, les pedimos sus opiniones y lo hicieron. Organizamos una audiencia pública en Bruselas que fue con mucha asistencia y luego resumimos los mensajes que necesitábamos considerar en las propuestas. Y bueno, creo que si hubo una cosa que sobresalió, un mensaje claro, en cuanto a la preparación de las propuestas, resultó claro que los ciudadanos querían ver la iniciativa que fuera sencilla, que fuera comprensible y, sobre todo, fácil de usar. Hemos querido respetar este mensaje en la medida de lo posible en nuestro trabajo legislativo. Luego ha habido dos principios importantísimos. El primero, tenemos que garantizar que las iniciativas sean representativas de los intereses de la Unión, es decir, que no sean un grupo solo de personas de un solo país, un pequeño grupo de países, no, que represente a toda Europa. Y como he dicho, la segunda cosa era cómo implicar a los ciudadanos de la mejor forma posible para que la gente realmente pudiera participar. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave de la iniciativa europea del ciudadano? Bueno, decidimos establecer una cantidad de 1 millón de ciudadanos que tendrían que venir de todos los Estados miembros y decidimos proponer que el número significativo fuera 1/3. ¿Por qué? Porque vemos este tercio muy frecuentemente en el Tratado de Lisboa. La tarjeta naranja, el mecanismo de subsidiariedad, el número de Estados miembros que pueden lanzar propuestas de cooperación. Pensamos que 1/3, 9 Estados miembros, son muy representativos si hablamos del marco europeo. Luego, por supuesto, tenemos la cuestión de cuántos ciudadanos deben apoyar una iniciativa de un Estado miembro para que el Estado miembro sea contado o incluido en este tercio. Y tuvimos un largo debate sobre cómo encajar las diferentes peticiones, porque los Estados miembros grandes han estado quejándose, diciendo, bueno, desde mi país, desde nuestro país, tienen que ser decenas de miles y desde Luxemburgo solo les hace falta que haya 1000 ciudadanos. Así que fuimos al principio de proporcionalidad y utilizamos el mismo modelo matemático utilizado para el establecimiento del número de miembros del Parlamento Europeo. Utilizamos el mismo modelo matemático y creo que llegamos a unas cifras muy razonables. Alemania, 72.000, Luxemburgo, 4.500. Y los demás países, bueno, entre un punto y otro, lo cual es muy razonable. Compromiso muy razonable.
se ha debatimos la edad de las personas que apoyarían la iniciativa del ciudadano. Como saben, en Austria la edad del voto ya es de 16, pero es el único país que tiene una edad tan joven de voto para las elecciones europeas. Y aunque ha habido muchos argumentos diciendo que debemos reducir la edad del voto a los 16 años, sería muy difícil para el resto de los Estados miembros aceptar esto, porque lo importante es que hay que participar en un ejercicio de esta naturaleza con una edad lo suficientemente alta legalmente como para poder participar en los diferentes países. Así que decidimos respetar esta edad. Luego, bueno, hubo una unanimidad total en relación con la cuestión de cómo se deben recoger las firmas. Todo el mundo dijo que, bueno, estamos viviendo en el siglo XXI, esto significa que tenemos que usar Internet y recogida online, en línea. Lo hicimos, por supuesto, hay muchos detalles técnicos que hay que resolver, pero creo que está clarísimo que no podemos de ningún modo fomentar o alentar a los jóvenes a participar en este ejercicio democrático si no incluimos la Internet y redes sociales como Facebook, Twitter, para movilizarlos e incluirlos. Y por lo tanto buscamos soluciones y creo que encontramos la solución ideal. Una cuestión muy complicada fue la que tuvo que ver con la admisibilidad. Si se presenta una iniciativa, si es admisible, si la Comisión realmente puede legislar, si es factible y cómo comprobarlo. Bueno, esto es una cuestión un poco legalista, pero es bastante importante, y aquí decidimos demostrar la buena voluntad de la Comisión y no esperar a que hubiera 1 millón de firmas recogidas, porque es muy duro, sino que, bueno, con 300.000 firmas se pueda ya hacer la prueba de admisibilidad o viabilidad. ¿Y qué ocurre cuando todo ya está superado, aprobado, la iniciativa es admisible, tenemos 1 millón de firmas, de nuevo Estados miembros? Luego, ¿qué ocurre? Bueno, la Comisión se comprometió legalmente a que cuando esto haya ocurrido, las firmas estén recogidas, verificadas. La Comisión en 4 meses presentaría su respuesta, y eso significa que si vamos a legislar como organizadores de como nos habían pedido los organizadores de la iniciativa, o si vamos a legislar con enmiendas o si vamos a no legislar. ¿Por qué? Bueno, la Comisión tiene mucho interés en preservar el derecho de las iniciativas legislativas. Esta es una parte muy importante del equilibrio institucional en Bruselas y, por supuesto, preservaríamos este equilibrio en estos casos, pero estoy seguro de que si la Comisión dice que la iniciativa es admisible, es viable y hay mucho interés, 1 millón de ciudadanos de 1/3 de los Estados miembros, para la Comisión sería muy importante, una señal muy importante de que esto es algo que los ciudadanos sienten muy de cerca, y estoy seguro de que pisarían muy cuidadosamente el terreno. Estoy seguro, bueno, creo que esta herramienta, como he dicho, va a tener un efecto movilizador muy grande. Creo que vamos a ver muchas iniciativas, vamos a recibir muchas iniciativas, porque había temores, había gente que pensaba que iba a ser muy complicado, pero según la información de la que dispongo y lo que me está llegando, hay ya tantas ideas sobre cómo usar este instrumento para el futuro que no me asusta en absoluto que no se vaya a usar. Lo que me preocupa es lo contrario, que tengamos tal avalancha de iniciativas que la Comisión no pueda hacerle frente. Y espero que estas iniciativas realmente se orienten a los aspectos positivos del desarrollo de la Unión Europea y tener muy buenas nuevas ideas de apoyo político, y que podamos hacer que la Unión Europea sea mejor y más eficaz. Diego ha mencionado también la cuestión del servicio diplomático o de acción externa europeo. Estamos cooperando mucho en el formato del cuadrílogo Parlamento Europeo, Comisión
los directores del sistema europeo diplomático y la presidencia española. Hemos tenido muchas reuniones expertas, ya nos hemos reunido a nivel político, creo que la semana que viene vamos a tener otra. Y aunque no es fácil esto, porque claro, estamos creando algo completamente nuevo, yo creo que lo más importante es la buena voluntad. Queremos un servicio funcional que promueva los intereses europeos fuera de Europa, que introduzca más cohesión en las políticas europeas, que permita a Europa tener una sola voz y que nuestros ciudadanos, una vez que estén fuera de Europa, tengan la sensación de que si ocurre algo, hay embajadas nacionales, por supuesto, pero está también el servicio diplomático o de acción externa europeo que estará allí para ayudarles si tienen urgencias o necesidad. Y creo que, aunque el debate es muy complicado, soy optimista y creo que el trabajo de los primeros preparativos los vamos a terminar antes del verano, muy pronto, y en otoño vamos a empezar a crear este nuevo servicio importantísimo que creo que va a darle más autoridad y energía a la política exterior europea y hará que la Unión sea mucho más visible y mucho más organizada a nivel global. Y sé que tienen un montón de preguntas para mí, así que lo voy a dejar ahora y me complacerá responder sus preguntas. Me gustaría darles las gracias por la invitación a este maravilloso lugar donde estamos teniendo este debate y muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. En efecto, tenemos muchísimas preguntas para este coloquio. Yo le agradeceré la mayor brevedad posible en las respuestas para que haya oportunidad para un mayor número. Le preguntan, en primer lugar, vicepresidente, ¿en qué situación concreta en el calendario se encuentra el desarrollo de la iniciativa ciudadana sobre la que usted nos ha hablado en su discurso? ¿Y qué filtros habrá para evitar las iniciativas tontas? ¿Quién decidirá si una iniciativa es seria o no? ¿Y por qué las iniciativas habrán de ser dirigidas a la Comisión y no al Parlamento Europeo, que en definitiva es el depositario de la voluntad de los ciudadanos europeos? Muchas gracias. En el Parlamento Europeo tengo 2 minutos, como en el Parlamento Europeo, para contestar. Voy a intentar respetar los límites. ¿Cuáles son las fechas? Pues tengo que darles las gracias a Diego, sobre todo porque él hace lo que en Bruselas llamamos ejerce presión suave de la presidencia para que la Comisión trabaje más deprisa. Y hemos respondido positivamente a las solicitudes que se presentaron en Madrid, a las peticiones, cuando tuvimos la sesión de la Comisión con el Gobierno español, y dimos nuestras propuestas justo antes de Semana Santa. Y tengo que decir que desde el punto de vista del Consejo, por lo que puedo ver, hay una voluntad muy firme de tener un acuerdo político general en relación con la iniciativa para el Consejo de Asuntos Generales de junio. Supongo que será entonces bajo la presidencia europea cuando los Estados miembros se pongan de acuerdo sobre cómo les gustaría que se pusiera en marcha la iniciativa del ciudadano. En cuanto al Parlamento, bueno, fue un poco complicado porque ha habido debate un poco más largo sobre quién debería ser el rapporteur de esta iniciativa. Tenemos 2 rapporteurs, el señor Malassou y Madame Gourmay, que están trabajando en esto. Y también se discutió quién serían los rapporteurs, los relatores del Comité de Asuntos Legales. Y según la información que tengo, el plan es que tendrán la opinión, se preparará en junio y luego empezaremos las charlas entre el Consejo Legislativo y el Parlamento Europeo, pero creo que hay un compromiso claro por ambas partes de que esta iniciativa sea legalmente vinculante, se apruebe como instrumento legalmente vinculante antes del primer aniversario del Tratado de Lisboa, de la puesta en práctica o en vigor del tratado. Creo que en otoño espero que se apruebe en otoño y el ciudadano pueda usar.
Bueno, filtros en relación con la iniciativa. ¿Cómo impedir las llamadas iniciativas tontas? Bueno, va a haber, yo diría que, bueno, va a haber un mecanismo doble de dos escalones. Primero, si alguien tiene una propuesta a través de la iniciativa del ciudadano, bueno, antes de que empiece el reloj a ponerse en marcha, por así decirlo, y la iniciativa se pueda lanzar, tiene que registrarse en una página web de la Comisión especialmente diseñada. Y si hablamos de iniciativas tontas, frívolas, que no sean serias, pues simplemente no las registraremos. Lo mismo si las iniciativas son flagrantemente contrarias a los valores de la Unión Europea, porque no nos gustaría crear una plataforma o tener una plataforma en la Comisión para difundir sentimientos antieuropeos o iniciativas que vayan claramente en contra de los valores europeos. Por supuesto, me preguntarán, bueno, ¿y cómo la Comisión puede tener este poder arbitrario? Bueno, nosotros adoptaríamos la decisión, pero esta decisión puede ser sometida a desafío en los tribunales de justicia europeos y los tribunales entonces decidirían si la Comisión tiene la razón o no, pero a nosotros nos parece muy importante tener este filtro de seguridad incorporado en el sistema legislativo, porque si no, no podríamos salvaguardar los tratados ni ser una institución que proteja los valores que tan importantes son para los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Cooperación con el Parlamento Europeo? Pues por supuesto sería muy importante, porque al final es el Parlamento Europeo como legislador el que decide en relación con la propuesta final de la Comisión, pero al principio esto sería una relación entre los ciudadanos y la Comisión, porque van a preguntarle a la Comisión que presente las propuestas, y por lo tanto el papel de la Comisión en esta primera fase será muy importante, pero la relación entre el Parlamento Europeo y la Comisión es tan estrecha que estoy seguro de que cualquier iniciativa importante propuesta por los ciudadanos será de una manera o de otra debatida en el Parlamento Europeo en estrecho contacto nosotros estaremos en estrecho contacto con los parlamentarios para informarles. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente. José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia, dice: en estos momentos de dificultad económica y de ajustes, la Comisión Europea, el Consejo y el Europarlamento han pensado recortar gastos y reducir sus sueldos, tal y como han hecho diferentes gobiernos y parlamentos de los países de la Unión Europea. Luisa González insiste en este tema. Usted es el jefe de personal de la Comisión Europea. ¿Cree usted viable, posible, por ejemplo, congelar los salarios de los funcionarios europeos, incluso las retribuciones de comisarios y parlamentarios? Bueno, se está poniendo más duro que en el Parlamento Europeo esto. Bueno, como saben, tuvimos un debate muy difícil entre la Comisión y el Consejo en diciembre en relación con los salarios de los funcionarios europeos, porque establecimos ya hace varios años lo que llamamos el método salarial, que dice que los salarios de los funcionarios europeos están asociados directamente con los Estados miembros de la Unión Europea. Eso significa que si el salario del Estado miembro baja, el salario del funcionario en Bruselas baja. Hay un problema solamente, y el problema es que nosotros en Bruselas tenemos que esperar casi año y medio antes de que los datos estadísticos de los Estados miembros nos lleguen. Entonces, si había una congelación o una reducción del salario el año anterior en la mayor parte de los países europeos, se reflejaría este año. O sea, si ocurrió en los Estados miembros el año pasado, se reflejaría en Bruselas este año. Y decidimos utilizar este método porque queríamos evitar debates muy difíciles al final del año sobre qué tipo de salario tenían que recibir los funcionarios europeos. Y esto es aplicable a todo el mundo que trabaja en Bruselas, también los que trabajan a nivel político. Debates sobre los salarios. Entonces, decidimos introducir esta fórmula matemática
que fue, bueno, hubo varios Estados miembros que la cuestionaron. Al final, a la Comisión le pareció que la ley europea no había sido cumplida y fuimos a los tribunales y estamos esperando su decisión, pero somos plenamente conscientes de la difícil situación y admiro a los estados que han hecho recortes y tomado estas tan difíciles decisiones que se han adoptado en Madrid la semana pasada. Toda Europa está pasando por un proceso muy doloroso. Nosotros en Bruselas estamos esperando a ver cuáles van a ser los métodos salariales y cuál debería ser para el año que viene el método. Por supuesto, si esto se traduce en una congelación salarial, pues los salarios se congelarán, porque es la ley. Y me gustaría también recordarles, porque esto no se sabe muy bien, que la Comisión, los funcionarios de la Comisión ya están pagando, se está pagando un recargo que se impuso y que no se ha abolido, está aquí todavía, una especie de recargo fiscal. Pero ya somos conscientes de la situación y también estamos buscando formas para que los niveles de los salarios en Bruselas reflejen la situación en los países europeos. Y nos gustaría conseguir el resultado que inicialmente se planteó para la creación del método salarial. Los funcionarios europeos serán tratados igual que los funcionarios de los Estados miembros. No vivirán mejor, pero tampoco peor. Y siempre tenemos, por lo tanto, que mirar y ver cuál es la situación en toda la Unión Europea para aplicarlo en Bruselas. La palabra ahora al eurodiputado español, don Enrique Guerrero. Por favor, el micrófono. Good morning. Welcome, Mr. Vice President. Gracias, señor presidente. Reflexión más como vicepresidente de la Comisión Europea que como comisario de Asuntos Institucionales. La Unión Europea en estos momentos está viviendo una situación muy difícil, en primer lugar porque atraviesa una crisis económica que está dañando el punto que hasta ahora considerábamos más fuerte del proyecto europeo, que era la moneda común. En segundo lugar, porque esta crisis está obligando a muchos países a tomar medidas francamente impopulares o en todo caso dañinas para la población o consideradas dañinas para la población. Y en tercer lugar, porque, como suele suceder en estos casos, una vía de escape de las responsabilidades de cada país consiste en culpabilizar a la Unión Europea en su conjunto, a Bruselas, que es nuestro Washington particular, sobre las dificultades que cada uno de los países arrastra. Esto plantea el daño en la consideración, en el aprecio, en el valor del proyecto europeo y alimenta la posibilidad del surgimiento de movimientos populistas y, en todo caso, profundamente euroescépticos. Para responder a esto, en mi opinión, se necesita liderazgo, participación y representación. Sobre la participación se ha extendido ampliamente al hablar de la iniciativa legislativa ciudadana. Sobre la representación, sabemos que el Parlamento Europeo tiene cada vez más competencias y está empezando a ejercerlas después de la puesta en práctica del Tratado de Lisboa. Y sobre el liderazgo, que es el punto fundamental al que quiero referirme, creo que esta crisis ha dado a Europa la oportunidad de construir un liderazgo que vaya más allá de lo que figura en los tratados, porque se necesitan respuestas más rápidas, más imaginativas y a veces de una dimensión que no estaba considerada cuando las cosas funcionaban normalmente y no en situación de crisis. Me pregunto, tras esta reflexión, en que espero no haber utilizado más de los 2 minutos que también los parlamentarios tenemos limitados en el Parlamento Europeo, bajo qué perspectiva la Comisión en su conjunto, usted como vicepresidente de la Comisión,
están contemplando esta recreación de un liderazgo de dimensión europea fundamentalmente en el campo de la economía, no digo distinta a los tratados, pero sí paralela a lo que tradicionalmente se ha establecido como instituciones y métodos de funcionamiento de la Unión Europea. Muchas gracias, Enrique. Debo decir que estoy de acuerdo con tu análisis. Es muy cierto que en el último año hemos tenido en Europa, hemos tenido este juego de echarse la culpa. Si algo va bien es el mérito del Estado Nacional y si va mal, esto es culpa de Bruselas. Y bueno, cuando yo era representante de Eslovaquia, también estaba intentando explicarles a los medios de comunicación eslovacos y a mis jefes y a mis colegas en casa que lo que se había decidido en Bruselas no era correcto, porque ¿quién había tomado la decisión en Bruselas? Había un consejo donde cada país está representado por su ministro, un Parlamento Europeo, miembros de los Estados miembros. No hay que echarle la culpa a una estructura que no tiene cara, es decir, no tiene rostro. La Unión Europea sí tiene cara, sí tiene rostro y están presentes los ministros que representan el país en los consejos, los miembros del Parlamento Europeo elegidos directamente en esos Estados miembros están tomando parte en las deliberaciones. Es una responsabilidad conjunta. Así se construyó la Unión Europea. Este juego de echarse la culpa es una idea muy mala, muy desafortunada, porque la imagen de la Unión Europea queda dañada y no es simplemente para los que trabajan en Bruselas. Entonces, estoy de acuerdo en que contigo, con usted, en que, en estos tiempos difíciles la visión, el liderazgo se necesita, es importantísimo, pero siempre soy optimista. Sé que normalmente Europa ha progresado de forma positiva después de crisis, después de tiempos de crisis. Creo que la crisis que estamos atravesando en el último año, crisis económica, ahora la crisis fiscal, creo que es algo que espero que se convierta en un catalizador para una mejor Europa, un mejor proceso de toma de decisiones a nivel europeo y nacional, porque la crisis lo que ha hecho ha sido resaltar algunas de las deficiencias que teníamos en Europa. Si examinamos los problemas que tenemos ahora, les podría demostrar en toda una serie de documentos de la Comisión, diferentes análisis económicos que la Comisión señaló que no estamos respetando la estabilidad del pacto de crecimiento, que tenemos que acelerar nuestras reformas estructurales, que tenemos que reducir las diferencias regionales en Europa. Muchas cosas así. Las ha estado señalando, pero las cosas iban bien, todo iba bien. Era difícil cuando iba bien que los Estados miembros pusieron en marcha y adoptaran este proceso de reforma estructural, y cuando llegó inesperadamente la crisis, todas estas tendencias han salido más a relucir y de repente nos dimos cuenta de que tenemos que hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Estoy de acuerdo con usted en que necesitamos liderazgo, necesitamos mostrarle el rostro de Europa a la gente. Creo que es muy importante que todos nosotros que somos, que estamos comprometidísimos con el estilo de vida europeo, que estamos muy comprometidos con Europa y con lo que nos gustaría conseguir en Europa, tenemos que ser embajadores de la Unión Europea, explicar cómo funciona el sistema, lo importante que es para todos nosotros, porque le puedo asegurar que, hay diferentes medios de comunicación que diferentes cosas. Si no tuviéramos la Unión Europea, si siguiéramos teniendo las monedas nacionales, si no tuviéramos un mercado único, la crisis sería devastadora para los países. Vamos a discutir el euro, si es bueno, si es malo. ¿Se imaginan ustedes
lo que podrían hacer los mercados financieros a las monedas pequeñas, los países más pequeños no hubieran tenido posibilidad de soportar la presión de los mercados financieros internacionales. Hubieran tenido una crisis tan grande que no cabe ni en la cabeza. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si no tuviéramos el mercado único europeo? No fue fácil para la Comisión sufrir estas presiones proteccionistas incluso dentro de la Unión Europea, y fue muy difícil a nivel global. ¿Piensan ustedes que los Estados miembros por sí solos podrían soportar la presión proteccionista de los agentes globales o de Estados miembros más grandes dentro de la Unión Europea? Creo que no. Muchas veces no damos crédito a lo que la Unión Europea ha hecho. Damos por sentado que que lo tenemos y que no es para tanto. Imagínense lo que pasaría si todos estos instrumentos no estuvieran disponibles y si no tuviéramos el escudo protector de la moneda, si no tuviéramos las reglas, el sistema basado en reglas del mercado único. Imagínense lo que sería la situación. Pero estoy de acuerdo en que tenemos que demostrar el liderazgo y necesitamos utilizar esta crisis como trampolín para llegar a algo mejor y nuevo y mejor. Estamos intentando en la Comisión ofrecer dos procesos paralelos. El primero tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Nos gustaría mejorar la forma de trabajar con los datos estadísticos, lo que hacemos con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Nos gustaría introducir medidas preventivas que nos permitan ejercer la presión entre pares o iguales sobre Estados miembros si vemos que sus presupuestos nacionales no están en línea con las expectativas, porque ahora vemos que una crisis en un país puede difundirse muy rápidamente al resto de la Unión. Nos gustaría que hubiera medidas correctoras muy sólidas y fuertes si los países no rinden. Y si nada de esto funciona, necesitamos tener como medida ya de último recurso unos mecanismos muy robustos sobre afrontar los problemas fiscales, como hemos demostrado hace 2 semanas. Necesitamos un mecanismo preventivo para que todo el mundo y especialmente los mercados financieros sepan que si algo pasa, Europa no va a... Europa se va a ocupar del problema. Y al mismo tiempo sabemos que no podemos resolver todos los problemas a través de limitaciones fiscales. Lo que necesitamos hacer es empezar el nuevo ciclo económico. Necesitamos que la economía europea empiece a ponerse en marcha otra vez y empezamos con esta estrategia 2020-2020. Nos gustaría motivar a los Estados miembros para que hagan un poco más en relación con estos motivadores o puntos de motivación fundamental, porque sabemos que si cumplimos los objetivos de la Estrategia 2020, Europa dentro de 10 años será tan competitiva como los demás agentes globales y también como sus competidores. Y necesitamos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Necesitamos introducir este elemento nuevo muy importante de responsabilidad fiscal y al mismo tiempo empezar la construcción de esta nueva economía, porque solo así podremos tener éxito y preservar el importante puesto de Europa en el mundo. Mis disculpas por una respuesta tan larga, pero la pregunta lo ha sido también. Muchas gracias. Más preguntas, vicepresidente. José María Román dice, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es una pieza fundamental en cualquier proceso de adhesión. ¿Cómo está incidiendo en las negociaciones con Turquía y otros países? Carlos Puente dice, ¿no cree que los ciudadanos están confusos y que piensan que la verdadera negociación del Tratado de Lisboa ha comenzado precisamente ahora? ¿Están suficientemente protegidos los derechos de ciudadanos y consumidores? Gracias. Voy a empezar con la última parte de la pregunta. No creo que las negociaciones del Tratado de Lisboa empiecen ahora. Pero, por supuesto, ahora estamos poniendo en práctica, en vigor, el tratado y está muy claro que la puesta en práctica o en vigor del Tratado de Lisboa exige un cambio cultural. Exige un cambio cultural en la Comisión porque muchas de las áreas
solo que antes eran cuestión de la Comisión y el Consejo, tienen que ver ahora con el Parlamento Europeo también, que el Parlamento Europeo ahora es colegislador en muchas áreas que ahora son que antes estaban dominadas por el Consejo. Tenemos nuevos agentes, parlamentos nacionales, pronto vamos a tener a los ciudadanos muy pronto, y tenemos un nuevo organismo, el Servicio de Acción Externa, y tenemos un nuevo tipo de Consejo Europeo, porque el Consejo Europeo se hizo oficialmente una institución con presidente permanente y presupuesto propio. Y yo diría que tiene un programa importantísimo. Si examinamos el número de consejos europeos de urgencia bajo la presidencia española, es muy difícil compararlos con cualquier año anterior, porque los tiempos son difíciles y el Consejo Europeo quiere estar en control, quiere controlar las cuestiones que tienen que ver con miles de millones de euros. Y por lo tanto tenemos una nueva estructura que está intentando coexistir, que está encontrando su camino de cooperación, el camino de cooperación. Necesitamos desarrollar los detalles, los mecanismos y cambiar nuestra cultura de gobierno para entrar en esta nueva estructura. Y no es fácil para ninguna institución, para ninguna administración. Nos va a llevar tiempo hasta que todo se ajuste, vaya ocupando su lugar y empiece a funcionar como una máquina bien engrasada. Pero el objetivo del Tratado de Lisboa era que las decisiones se tomarían más rápidamente, más transparentemente y de una forma que los ciudadanos pudieran controlar mucho mejor, y yo creo que esto se ha conseguido claramente, porque si examinamos cómo se toman las decisiones ahora, las llamadas mediante el procedimiento ordinario, llamado ordinario, a través del cual más del 90% de la legislación se aprueba, pues eso significa que necesitamos una mayoría cualificada, una mayoría en el Consejo. Es decir, los Estados miembros no se pueden ya esconder detrás del poder de veto, tienen que decidir, tienen que argumentar muy bien y desde el principio del proceso, no pueden demorar el proceso innecesariamente. Y luego tenemos el Parlamento Europeo que también tiene que ver, aunque el Consejo decida, no es la última palabra, porque el Parlamento Europeo tiene muchos poderes muy fuertes, así que tenemos un proceso mucho más democrático y transparente, y yo creo que más rápido, un proceso de toma de decisiones más transparente y más rápido. Y luego, claro, tenemos las tendencias que hasta cierto punto las causa la crisis actual. Tenemos un organismo importante como el Consejo Europeo, donde los jefes de Estado y Gobierno están adoptando decisiones muy importantes que yo diría que tienen ciertos aspectos intergubernamentales. Y luego hay un abordaje comunitario muy fuerte, descrito en lo que acabo de explicar, que funciona como procedimiento legislativo ordinario. Es decir, que tenemos estas dos tendencias que de vez en cuando pueden causar cierta tensión. Va a llevar tiempo hasta que todo ocupe su lugar y el sistema realmente empieza a funcionar. Si se trata del proceso de ampliación y Turquía, bueno, está muy claro que ninguno de los que quieren entrar en la Unión van a entrar si no cumplen los criterios. Y esto, por supuesto, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con la cultura europea, la forma de vida europea. Sabemos que el proceso es muy exigente. Yo con mi país tuve que pasar por él. Les puedo decir que las negociaciones son durísimas y que no se van a hacer excepciones, porque sería malo para el solicitante y sería malo para la Unión Europea. O sea que las negociaciones continúan, como ven, a ritmo más lento debido a las demandas del proceso, a las exigencias del proceso, que son muy rigurosas. Yo creo que el avance de la ampliación va a depender del rendimiento de los que quieren entrar, de su comportamiento, y por lo tanto es muy difícil predecir cuánto tiempo va a llevar. Yo creo que lo bueno es que la Unión Europea ha demostrado claramente que está a favor de la ampliación, que le gustaría ver nuevos países en la Unión porque van a fortalecer, hacer mejor la Unión, más diversa y más importante a nivel global.
Parece que usted se estaba dirigiendo, no sé si lo sabe, el señor Ender Arad es el embajador de Turquía en España. Seguramente habrá tomado buena nota de ello. Bueno, seguimos con las preguntas. Carlos Bueno dice, uno de los objetivos de su departamento, en conjunción con la comisaria Alston, es la construcción del Servicio de Acción Exterior Europeo. ¿En qué fase está y con qué dificultades se están encontrando ustedes? ¿Sigue siendo una prioridad a pesar de la crisis? Rafael Guardans dice, ¿se ha calculado el ahorro que supondría para Europa la drástica reducción del cuerpo diplomático de cada uno de los Estados miembros para ser reemplazado por una representación europea? ¿Tiene lógica seguir con el despliegue que se tiene? Bueno, estoy seguro de que los diplomáticos están escuchando muy cuidadosamente. Ahora, bueno, vamos a ver en qué fase estamos en cuanto al Servicio Diplomático de Acción Externa Europeo. Bueno, no es fácil crear el nuevo organismo que, en el caso del presupuesto y los poderes que va a tener, va a ser una nueva institución. Y hablo de esto porque institución en Bruselas, en jerga de Bruselas a veces, bueno, no está claro siempre lo que significa, no significa lo mismo en diferentes contextos. Yo creo que estamos ahora en un estado en que claramente hemos identificado claramente los tipos de departamento que necesitamos y personal, el tipo de personal que entraría en el Servicio de Acción Externa de la Comisión y del Consejo. Hemos dejado muy claro que respetaríamos los acuerdos alcanzados hasta la fecha, de forma que por lo menos el 30% del Servicio de Acción Externa se va a componer de diplomáticos nacionales que van a ir a trabajar para el servicio en Bruselas o en las delegaciones de fuera de Europa. Y también estamos de acuerdo en que tenemos que movernos rápidamente, que no podemos demorar el proceso y que sería muy importante tener el Servicio de Acción Externa en marcha como muy tarde en el otoño, aunque sea en su fase inicial. Obviamente esto va a ser gradual, este proceso, porque no puedes construir el nuevo cuerpo diplomático europeo de la noche a la mañana. En unas semanas, en unos meses, va a haber un reforzamiento gradual hasta 2013, cuando habrá un proceso de revisión que realmente ajustará, verá si los parámetros están bien, si el servicio está funcionando bien o si se necesitan ajustes. Por supuesto, hemos descubierto que necesitaríamos mucho apoyo de los Estados miembros, especialmente para las partes que tengan que ver del trabajo del Servicio de Acción Externa, que tengan que ver con la política clásica de seguridad y de asuntos exteriores. ¿Por qué? Porque la Comisión, el estar en terceros países responsables de programas de asistencia técnica, ayuda al desarrollo, cuestiones tecnocráticas, el apoyo tecnocrático de las políticas europeas como tales en Estados miembros es importante. Nosotros no hemos tenido en países de fuera de Europa personas especializadas en cuestiones de política exterior clásica, porque esto siempre se ocupó de ello la presidencia, el país de la presidencia, las embajadas del país de la presidencia, y los mensajes los formulaba el Consejo y luego el representante era el país presidente. Así que esto tenemos que desarrollarlo, es un savoir-faire que hay que desarrollar. Estoy seguro de que el 30% de los nuevos diplomáticos europeos procederán de los Estados miembros, y los especialistas a los que me estoy refiriendo estarán encargándose de esto, y esto va a ser muy importante. Es muy difícil decir cuánto se ahorraría o no, porque bueno, las cifras
Cuando se examinaron las cifras resultó evidente que este nuevo Servicio de Acción Externa Europeo, que espero que empiece ya a ponerse en marcha el año que viene, no va a ser una cosa demasiado abrumadora. No va a ser un servicio tan grande como se esperaba, porque muchas de las personas que van a estar en el Servicio de Acción Externa y que trabajarán en las delegaciones de fuera de Europa serán agentes locales que serán responsables de diferentes programas, es decir, que no van a ser contabilizados como realmente miembros o personal del Servicio de Acción Externa. Entonces habrá que discutir muy a fondo esto y estoy segura que la comisaria Ashton lo hará. ¿Qué parámetros del Servicio de Acción Externa nos gustaría afinar en el futuro? Y bueno, me he referido a esto en mi presentación. Como saben, se necesita normalmente un personal muy sólido en esta área en relación con los servicios consulares fuera de Europa, porque lo que los ciudadanos necesitan, si te pasa algo fuera de tu país, necesitas ayuda de tu embajada. Y en el último Consejo de Asuntos Generales se debatió bastante la manera en que los servicios consulares deben ser ofrecidos a través del Servicio de Acción Externa. Por simplificarlo un poco, como, bueno, especialmente un Estado miembro muy grande, con servicios consulares muy desarrollados, no tenía demasiado interés en que el Servicio de Acción Externa Europeo proporcionara también servicios consulares muy amplios, pero creo que está claro que no podemos tener delegaciones europeas con la Unión, con la bandera europea fuera de Europa, que haya una catástrofe y que la delegación diga esto no es competencia nuestra. Eso sería impensable. Tiene que estar claro que si hay diplomáticos europeos en algún lugar donde haya europeos con problemas, esos diplomáticos europeos tienen que ayudarles. Y esto dependería mucho del nivel de servicios que se ofrezcan a través de la acción del Servicio de Acción Externa, y luego veríamos, bueno, cómo tendría que ser de grande el servicio. Si va a llevar a algún tipo de ahorro en términos de los cuerpos diplomáticos nacionales, bueno, dependería de la eficiencia y lo bueno que fuera este Servicio de Acción Externa y el nivel de confianza que se pudiera construir entre el Servicio de Acción Externa Europeo y los cuerpos diplomáticos nacionales. Y esto lo he subrayado una y otra vez. Desde el momento en que se creó el Servicio de Acción Externa, desde el primer día tenemos que centrarnos mucho en la sinergia entre el Servicio de Acción Externa y los servicios nacionales. Porque es muy importante que nuestras embajadas fuera de Europa no se metan en ningún tipo de juego, de rivalidad. Debe ser un club de diplomacia europea, diplomáticos que trabajen conjuntamente de una forma muy sinérgica y no entren en rivalidades. Y una vez que haya confianza, una vez que el Servicio Europeo de Acción Externa sea tan profesional como cualquier otro cuerpo diplomático, entonces creo que llegaría el momento en el cual los ministros de Asuntos Extranjeros y demás responsables dijeran: bueno, aquí tenemos la posibilidad de reducir nuestros cuerpos diplomáticos en terceros países. Pero eso va a llevar tiempo porque, por supuesto, esto es una cuestión muy sensible. Estoy seguro que todos los Estados miembros tienen que estar o quieren estar absolutamente seguros de que cuando cedan algún tipo de servicio, quieren estar seguros de que los nuevos servicios van a ofrecer la misma calidad que los suyos propios. Enrique Riezo, de Europa Press, dice: un ayuntamiento catalán, concretamente de Lérida, ha prohibido la entrada a sus recintos institucionales a mujeres vestidas con burka. ¿Cómo lo valora usted? ¿Estudia la Comisión Europea algo parecido o va a seguir dejándolo a la consideración de cada Estado miembro? Bueno, esto por supuesto es complicadísimo. Esta es una pregunta muy complicada. Es una cuestión que tiene muchos aspectos que examinar, porque aquí hay varias cosas. Hay varias libertades que están entrando en conflicto. Tenemos la libertad de expresión, la libertad religiosa, la cuestión de la seguridad. Está claro que si una persona entra en
en el perímetro seguro, diría yo, en el edificio, una comisaría, lo que sea, que tienen que tener garantizada su seguridad, y cuando tienes que identificar a una persona es difícil si no le puedes ver la cara. Está claro que no lo puedes identificar. Pero, claro, esto tiene unas connotaciones mucho más amplias. Esto tiene que ver con mi colega Viviane Reding. Es un nuevo fenómeno. Esto va a llevar tiempo antes de que se pueda establecer una política clara sobre esto. Le preguntan, en concreto lo hace Laura Santos, si cree que es urgente abordar cambios en la normativa que regula el registro y el funcionamiento de los lobbies en Europa. Sí, por supuesto, absolutamente. Es una de mis cosas que tengo en archivo. Estamos trabajando mucho en la transparencia. La última información que le puedo proporcionar en este sentido es que tenemos más de 2.700 entidades, empresas y personas registradas en el registro correspondiente en Bruselas. Empezamos a trabajar con el Parlamento Europeo sobre el registro conjunto, y el plan es, antes del segundo aniversario de la transparencia, de la iniciativa de transparencia, antes del segundo aniversario, tener este registro conjunto en Bruselas. ¿Qué significaría? Significaría que tendríamos dos procesos paralelos, uno en la Comisión y otro en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo daría tarjetas de acceso a las entidades que se registren en el Parlamento en grupos de interés, se registran como grupos de interés, y por lo tanto necesitamos un mecanismo conjunto. ¿Qué pasaría si el Parlamento tiene una información que le dice que esta entidad, esta empresa, no está revelando todos los detalles que tiene que revelar o está haciendo trampa? ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría si la Comisión tuviera una información diferente al respecto? Necesitamos algún tipo de mecanismo que lleve a una decisión conjunta, y tengo confianza en que tendremos ese mecanismo para primavera del año que viene. Además, yo estoy trabajando muy duramente para persuadir al grupo de entidades que tienen un problema o reservas a la hora de registrarse. Los think tanks, los grupos de expertos, representantes de iglesias en Bruselas y empresas legales. Con los primeros dos grupos de entidades tengo que decir que hemos tenido reuniones muy buenas hasta ahora, y tengo entendido que entiendo su preocupación. No quieren parecer lobbies las iglesias o los grupos de expertos que están creando espacios de debate como hoy, aquí. Pero para nosotros y para los ciudadanos europeos es muy importante, yo creo, mirarlo no desde el punto de vista de que vas a ser etiquetado como un lobby, sino desde el punto de vista de la transparencia. Nos gustaría que su organización esté representada por quiénes son sus representantes, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus finanzas y cuáles son sus actividades. Y esa información nos gustaría que se renovara todos los años, que se actualizara y todo el mundo pueda mirar y ver y comprobar si la organización registrada hace lo que dice que hace, y creo que esto es el objetivo que nos gustaría conseguir. Y ya le he dicho a grupos de expertos, think tanks y representantes de iglesias, ya les he dicho, hemos organizado un comité especial que se llama COMESE en Bruselas, y vamos a ver qué subepígrafe, o por decirlo de alguna forma, qué nombre, qué epígrafe podemos darle a estos grupos, para que no piensen, para que no sientan que una vez que se registran, que son, por el mero hecho de registrarse, que se convierten en lobbies, porque yo entiendo que este tipo de instituciones, estos dos grupos, pues sería una cosa un poco difícil, y ese es el único motivo por el cual ellos están vacilantes a la hora de unirse al registro, porque no tienen problemas con la transparencia ni con proporcionar datos. El problema que tienen es ser llamados lobbies, si se registran, y ser vistos como lobbies, que no son. Y eso es así. Estamos buscando, por lo tanto, la solución para meterlos en el registro sin que sean vistos como lobbies. El mayor problema es con las empresas legales.
Ahí tenemos dos tipos de negocios que hacen en Bruselas. En primer lugar, cuando representan a sus clientes, bufetes de abogados que representan a sus clientes. Entiendo plenamente que sí, bueno, hay privilegios en la relación entre el abogado y su cliente, y esa parte del negocio, pues claro, tiene que haber confidencialidad y tiene que ser una relación secreta entre cliente y abogado, pero sabemos muy bien que muchos de los bufetes prestigiosos de abogados en Bruselas no solo están implicados en casos en los tribunales, están haciendo lobbying, están haciendo presión, están actuando mucho en este campo, y creo que están escondiéndose detrás de este privilegio cliente-abogado y usarlo como pretexto para decir que no se pueden registrar, y este es el gran problema para todos los demás, que es transparente, que ha sido lo bastante transparente como para registrarse. Entonces necesitamos ver cómo creamos las condiciones especialmente para la Asociación Legal de Bruselas, de los abogados. Porque, claro, los bufetes de abogados de Bruselas no se ven como instituciones todo lo transparentes que se quisiera. Para muchas empresas estar en el registro es ya una cuestión de reputación. O sea, es en términos de hacer sus negocios en Bruselas. Y yo creo que esta presión positiva marca la diferencia. El estar o no estar en el registro va a marcar cada vez más la diferencia, y al final todos los agentes importantes, influyentes en Bruselas van a estar registrados, y vamos a tener mucha más transparencia sobre quiénes son estas empresas, quién es esta gente, qué presupuestos tienen y qué objetivos. Presidente, la última pregunta. Quedan otras muchas, yo pido disculpas, pero no hay tiempo para más. La hace Luis Losada, de Intereconomía, y dice: a 30 días del final, ¿qué balance puede hacer usted de la presidencia española de la Unión Europea? Éxitos, fracasos y temas pendientes. ¿Qué queda para el mes que falta? ¿Y qué herencia va a recibir Bélgica, que será el próximo país del trío encargado de presidir semestralmente y por turno la Unión Europea? Como no está ahora con nosotros Diego López Garrido, probablemente puede ser usted ir un poquito más lejos de lo políticamente correcto. Luis Losada y todos los demás lo vamos a agradecer mucho, pero entendemos la dificultad. Pues muchas gracias. Bueno, pues sé que es a veces muy difícil creer que tu gobierno está haciendo un buen trabajo, pero si hablamos de la presidencia española realmente es así, porque creo que han tenido uno de los... Bueno, este periodo ha sido uno de los más difíciles que se puedan imaginar. Sé muy bien que Carlos Bastarreche, lo conozco muy bien, el representante español, uno de los hombres de más experiencia en Bruselas, y sé los dolores de cabeza que ha sufrido. El año pasado sufrió, no sabía. Planificamos la presidencia de acuerdo con el Tratado de Lisboa, se decía, de acuerdo con el Tratado de Niza. ¿Cómo preparamos todo este enorme asunto de la presidencia cuando un país es responsable de casi 300 grupos de trabajo en el Consejo, cuando hay que organizar todas las cumbres con su nueva personalidad, su nueva marca, y creo que ha habido una enorme cantidad, se ha tenido que improvisar muchísimo para salir adelante con éxito, y los españoles realmente lo han hecho muy bien porque lo han hecho. Han funcionado en unas circunstancias dificilísimas. La primera presidencia bajo el Tratado de Lisboa, y no han tenido manuales, referencias para hacer el trabajo, porque ellos estaban poniendo en marcha las referencias. No había procedimientos aprobados porque estamos empezando. Entonces creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto luego la presidencia española ha heredado unas dificultades enormes en cuanto a la situación económica, y les puedo decir que en Bruselas es muy raro que se tome una decisión de un día para otro sin que el Consejo Europeo, los ministros de Finanzas tengan que venir a Bruselas el domingo y la Comisión tenga que venir el domingo a Bruselas antes del Consejo para preparar todo el trabajo relacionado con 750.000 millones de euros. Hay que improvisar en estos tiempos tan difíciles mucho, y esto no es fácil ni es usual.
Y creo que he visto muchas presidencias, pero nunca he visto una que haya tenido que hacerle frente a circunstancias tan difíciles como la presidencia española. Y creo que lo han hecho y lo están haciendo muy, muy bien. Por supuesto, hay algunas cuestiones pendientes que van a quedar para los belgas, especialmente relacionadas con el sector de la energía. Nos damos cuenta de que necesitamos más tiempo en la Comisión. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos más tiempo para conjuntar todos los aspectos y ponerlos en perspectiva. Y sé que especialmente Diego tenía la esperanza desde el principio que el desarrollo de la iniciativa del ciudadano se pudiera terminar antes de la presidencia española, pero no va a ser posible, pero no por la presidencia española, sino porque el Parlamento Europeo quiere tomarse más tiempo para discutir la iniciativa. Así que creo que cuando se examinen los logros de la presidencia española, yo creo que el balance va a ser muy positivo. Se han hecho muchas cosas en situaciones, insisto, dificilísimas. Se han demorado muchas cosas o pospuesto por causa de las circunstancias. Mirando dentro de un año o dos, miraremos atrás y veremos que la presidencia española fue una presidencia que presidió Europa en el momento en que se pusieron en marcha las nuevas reglas, cuando el tratado que tanto tiempo estuvo siendo negociado se puso en marcha, y un tiempo durante el cual se ha estado trazando el nuevo mapa de influencias políticas en Bruselas, un mapa tan importante para los próximos tiempos. Y tengo que decir sencillamente que para mí ha sido un placer trabajar con los españoles y les doy las gracias. Han hecho un trabajo magnífico. Vicepresidente, para finalizar, en nombre de las entidades que colaboran en el desarrollo del Fórum Europa, don Antonio Calvo, director en la empresa Red Eléctrica de España. Gracias. Buenos días. Muchas gracias al vicepresidente Šefčovič por sus reflexiones. Yo creo que especialmente oportunas en estos momentos en los que todos miramos con especial interés a la Comisión y al resto del sistema de la Unión Europea, atentos a sus decisiones, a la velocidad con que las toman y a todo lo que cae bajo el paraguas de la gobernanza y a cómo evolucionará. En nombre de Red Eléctrica, de Asisa y de British Telecom, muchas gracias y muchas gracias por su presencia a todos ustedes.